No es novedad si les digo que la selección mexicana está haciendo las cosas muy mal. Todavía no hay técnico y estamos perdiendo muchos jugadores. Alejandro Zendejas ha decidido representar a la selección de Estados Unidos. Todo esto porque John de Luisa y el Tata Martino le hicieron una canallada. Vamos a hablar del caso de Alejandro Zendejas y del otro caso. Dos jugadores más, además de Zendejas, han decidido voltearle la bandera a México e irse con Estados Unidos. Dos prospectos muy interesantes que la Federación Mexicana de Fútbol no supo amarrar. Hablamos de esos tres jugadores que nos robó la selección de Estados Unidos a continuación en Perro Fútbol. Antes de comenzar, por favor, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, venirse a los comentarios para que me den su opinión sobre estos tres jugadores que han optado por representar a la selección de Estados Unidos cuando parecía que su futuro estaba en la selección mexicana. Comencemos con el contexto. La selección de Estados Unidos va a jugar 2 partidos amistosos la próxima semana porque ellos ya están preparando el Mundial del 2026 y aquí en México pues todavía no se tiene técnico nacional para empezar la preparación de ese mundial. La selección de Estados Unidos juega contra Serbia y Colombia, 2 rivales muy interesantes, y ha convocado a 3 jugadores mexicanos. El primero de ellos es un centro delantero que los aficionados de Chivas deben de conocer muy bien porque sonó fuerte para que llegara a reforzar al equipo del rebaño sagrado tras la baja de José Juan Macías la temporada pasada. Les hablo de Brandon Vázquez, un chico nacido en California, pero de padres mexicanos que la rompió la temporada pasada en la MLS. 19 goles y 8 asistencias fueron su carta de presentación en el fútbol internacional. Y por supuesto, la selección de Estados Unidos le ganó la batalla a la selección mexicana porque todavía hasta esta semana ninguna de las 2 selecciones lo había convocado ni siquiera para un partido amistoso. ¿Dónde estaba la dirección de selecciones nacionales y John de Luisa para no darse cuenta que había un centro delantero mexicano, joven, con mucho gol, cuando es lo que más escasea actualmente en el fútbol mexicano? Pues sí, es la triste historia. Brandon Vázquez va a representar por primera vez a un país y va a ser a la selección de Estados Unidos. Brandon Vázquez tiene 24 años, estaba en una perfecta edad para hacer el proceso con la selección mexicana y llegar como una de las opciones para el 2026 para la delantera mexicana. Pero no, Brandon Vázquez va a representar a Estados Unidos. Vamos a hablar del siguiente jugador, del otro jugador que este sí ya había jugado un partido amistoso con la selección mexicana y ha volteado bandera porque seguramente ni el Tata Martino, ni John de Luisa, ni Jaime Ordiales le dieron las condiciones, la seguridad que estaba buscando en la selección mexicana. Les hablo de Jonathan Gómez. Jonathan Gómez es un jugador de la Real Sociedad de San Sebastián. Juega actualmente en el segundo equipo, pero es muy joven, tiene solo 18 años, está próximo a cumplir 19 años y juega por la lateral de la izquierda. Es un prospecto muy interesante como carrilero y la selección mexicana ya lo había convocado en procesos juveniles. Luis Pérez lo había convocado a selección sub-20. Tata Martino lo había convocado en algún amistoso molero, no le había dado minutos de juego, pero bueno, Jonathan Gómez parecía que ya estaba convencido con la selección mexicana. Pero seguramente, como estamos acostumbrados, se hicieron las cosas mal en la dirección de selecciones nacionales y Jonathan Gómez ha decidido volver a probar suerte con la selección de Estados Unidos. También Jonathan Gómez va a estar convocado para estos 2 partidos y aquí la situación es muy interesante porque había jugado un partido amistoso con la selección mexicana y había jugado ya también un partido amistoso con la selección de Estados Unidos. Afortunadamente, estos son partidos amistosos y todos estos jugadores todavía pueden volver a voltear bandera y decidir representar a la selección mexicana, porque mientras no sea un partido de una competencia oficial, pueden seguir viendo a qué selección representar. Esa es la única buena noticia en esta situación, pero llama mucho la atención que sean 3 jugadores mexicanos jóvenes con mucho talento que han decidido ir a la primera convocatoria de este ciclo mundialista con Estados Unidos. Pero bueno, ya hay que hablar del tema Alejandro Zendejas. Hay que recordar que Alejandro Zendejas estuvo en la órbita de la selección mexicana, incluso estuvo en la prelista para ir al Mundial de Qatar 2022, pero la selección mexicana hizo todas las cosas mal.
Alejandro Zendejas había jugado de chavito en la selección juvenil de los Estados Unidos y había jugado él sí un torneo oficial. Es por eso que la FIFA requeriría que la selección mexicana y el jugador hicieran un proceso llamado One Time Switch. Este proceso hace que los jugadores puedan cambiarse una sola vez en toda su carrera de una selección a otra. Para eso se necesita elaborar una cierta documentación, presentarse a la FIFA, que la FIFA lo palomee y que el jugador esté absolutamente seguro con su decisión. Parecía que Alejandro Zendejas estaba completamente seguro de ya finalmente decidirse con la selección mexicana. Al final del día juega en un equipo de México, al final del día tiene el cariño de una afición muy grande de un equipo de México, parecía la decisión lógica. Pero el problema es que aquí John de Luisa y el Tata Martino nuevamente hicieron las cosas mal. Le hicieron o le querían hacer una cochinada a Alejandro Zendejas. Chéquense esto, querían hacer que Alejandro Zendejas firmara una carta que no era oficial ante la FIFA, donde se comprometía a jugar para siempre con la selección mexicana. Al no ser oficial, eso no le daba ninguna responsabilidad a la selección mexicana y eso sí, le limitaba a Alejandro Zendejas la opción de contemplar la selección de Estados Unidos. Por supuesto, Alejandro Zendejas se negó, por supuesto, eso le costó su convocatoria para el Mundial y su convocatoria para los últimos partidos amistosos del año pasado, y las cosas terminaron muy mal con el Tata Martino y Alejandro Zendejas. Incluso el Tata Martino dijo que Alejandro Zendejas estaba extorsionando a la selección mexicana cuando el cochinero venía originalmente de los despachos de la selección mexicana porque le habían presentado un documento que no era oficial y querían que pusiera su firma en una carta que solo servía para los intereses de la Federación Mexicana de Fútbol. Por supuesto, eso dejó las cosas en muy mal estado entre Zendejas y la selección mexicana. Y es por eso que la primera convocatoria del año estamos viendo que Zendejas elige a Estados Unidos. También Alejandro Zendejas ha revelado que en su momento, a diferencia del Tata Martino, hubo una llamada telefónica del técnico de Estados Unidos, Greg Berhalter, que le hizo saber que era muy importante para su selección, que era muy importante para el próximo proceso mundialista, y eso le dio seguridad en la selección de Estados Unidos. Increíblemente, nunca, ni el Tata Martino ni la dirección de selecciones nacionales mexicanas se comunicó con Alejandro Zendejas. La única información fue que le hicieron llegar la carta, que el Tata Martino lo llamó extorsionador en una rueda de prensa y por eso Alejandro Zendejas de momento va a ser jugador de Estados Unidos. Todavía hay esperanzas de que retome el camino y elige la selección mexicana, pero las cosas al primer mes de este 2023 están en muy mal estado. Jonathan Gómez, Brandon Vázquez y Alejandro Zendejas han optado por Estados Unidos cuando ellos tienen más jugadores en el extranjero, más prospectos jóvenes y cuando nosotros le estamos batallando por mandar jugadores a Europa y por encontrar jugadores jóvenes con cuales construir este proceso para el 2026. Así las cosas en la selección mexicana, no hay técnico y poco a poco no hay jugadores para reforzar la selección mexicana. Los leo aquí en los comentarios, platíquenme si estas les parecen bajas sensibles, si ustedes hubieran hecho más por convencer a Alejandro Zendejas que jugara para México. Los leo aquí en los comentarios, no olviden suscribirse, picarle a la campanita, esto fue Perro Fútbol.